Muy buenas noches a todos. Le habla Milady Robles. Hoy les hablaré sobre la población rural y urbana. Población rural. Cuando hablamos de la población rural nos referimos a aquellos sectores de un país o una región que hacen vida fuera de las ciudades, en sectores geográficos de baja densidad poblacional y cuyas actividades económicas usuales tienden a lo agropecuario. Dichas regiones rurales suelen ser mucho más extensas que las urbanas y dependiendo del grado de desarrollo del país pueden ser más o menos pobres que sus contrapartidas urbanas. La población rural es tan antigua como la civilización humana misma. Características de la población rural. Históricamente, la población rural suele vivir en familias más numerosas, dado que la tasa de natalidad es más alta que en las ciudades, y tienden, por lo tanto, a ser poblaciones muy jóvenes, orientadas económicamente hacia el trabajo agrícola o hacia la ganadería. La población agrícola suele ser mucho más pobre que la urbana. En los países del tercer mundo, además, la población agrícola suele ser mucho más pobre que la urbana, debiendo enfrentar condiciones de vida periféricas marginales con bajísimos ingresos económicos y un relativo aislamiento de los servicios del Estado. Sin embargo, en épocas recientes, la población rural debió enfrentar la falta de terreno explotable que garantizara su crecimiento y la baja rentabilidad de sus productos frente a las tecnologías o los productos elaborados provenientes de la sociedad industrial eminentemente urbana. Su contacto con la naturaleza es constante y su día está determinado por el reloj biológico. Población rural puede variar significativamente de una región a otra o de un país a otro, pero suele tener siempre algunas características más o menos afines. Diferencias con las poblaciones rurales. Número 1. La población urbana suele vivir vida más agitada y menos saludable. La población rural y la urbana se distinguen en numerosos aspectos, siendo el más importante lo referido a la producción alimenticia. Las ciudades no son buenas ni grandes productores de alimentos, para lo cual requieren de los insumos agrícolas provenientes del campo y las ciudades son muy dependientes de la población rural. Pero al mismo tiempo los productos manufacturados en las fábricas urbanas poseen un valor añadido que, a pesar de depender de la materia prima del campo, los hacen mucho más costosos. Por otro lado, las ciudades consumen mucha más energía que el agro, y son estas y no el campo el lugar en que reside el poder político y se hallan establecidas las instancias del Estado, ministerios, embajadas, centros de poder, etc. A pesar de ello, la población urbana suele vivir vidas más agitadas, menos saludables, expuestas a niveles mucho más altos de contaminación y estrés, por lo que no es de extrañar que vivan menos. Aún así, el reparto del trabajo en la sociedad urbana es mucho más diverso que en la rural, centrada en el sector primario. Ciudad urbana, población urbana. La población urbana es aquella que vive en ciudades industrializadas, llamadas metrópolis o megalópolis, y que puede tener infraestructura grande o moderada. La actividad económica y su oferta laboral son las principales causas de migración desde las zonas rurales hacia las ciudades. En la actualidad, 2019, la población de todo el mundo es de 7.500 millones de habitantes y más de la mitad de la población mundial vive en zonas urbanas, un 54% según informó la Organización de las Naciones Unidas. Se estima que en 2050 la población total será de 10 millones y que un 66% vivirá en zonas urbanas. Características de la población urbana. Tiene una alta densidad de población, se establece en un vasto territorio, un paisaje alterado por la intervención del hombre, concentra la actividad económica en los sectores secundario y terciario. El costo de los terrenos es elevado, consecuencia de la demanda para viviendas, comercios y demás actividades económicas. Prefiere la edificación vertical y ofrece una amplia variedad de servicios educativos, de salud, financieros, culturales, de esparcimiento, entre otros. Las diferencias con las poblaciones rurales.
Las poblaciones rurales son aquellas con menos de 2.500 habitantes. La población urbana se diferencia de la población rural principalmente por la cantidad de habitantes. La población rural habita en el campo y presenta escasos medios de transporte y servicios reducidos, como luz eléctrica en determinadas zonas y agua proveniente de napas subterráneas. Desarrolla su trabajo en el sector primario o agropecuario, que implica la extracción de materias primas a través de la agricultura, la apicultura, la ganadería, entre otras. Sectores: secundario o industrial. Actividades económicas que transforman las materias primas en productos elaborados. Terciario o de servicio. Actividades que prestan servicios a la sociedad como el transporte, la educación, el comercio, entre otros. Cuaternario o intelectual. Actividades de planificación, de gobierno, de investigación y de tecnología de la información. Quinario o sin fines de lucro. Actividades artísticas, educativas, de salud, de entretenimiento, entre otros. Problemas de la población urbana. Los problemas que tenemos son: las poblaciones urbanas son fuentes de todo tipo de contaminación. Los principales problemas ante el crecimiento de la población son urbanos: la gentrificación, mayor tránsito de vehículos, deterioro del paisaje natural. Tanto la actividad industrial como el transporte contaminan de manera considerable el ambiente. Muchas gracias.